creado por Flores G. Vampirización por el sexo, manipulación de entidades parasitarias reptilianas. Vampirización por el sexo, manipulación de entidades parasitarias reptilianas. Este es un artículo, basado en un informe sobre la situación real de un hombre contenedor de un ser reptil, OP. Portal orgánico. La mujer testifica que esto le sucedía a ella, con su, ahora ex, marido durante muchos años, y en su estimación, se debió principalmente a una conexión, una posesión psíquica, un enlace a un ser reptiliano que poseía cuando su marido visitó en varias ocasiones clubes de striptease, prostíbulos, etc., con una adicción a la depravación de la energía sexual. El formato del texto es directo de las propias declaraciones de la mujer, llamada M para salvaguardar su verdadera identidad, por correspondencia personal. Ella proporcionó varios bocetos y dibujos de lo que observó en su marido. Por lo general durante la actividad sexual, la entidad reptil tomó el control de su cuerpo temporalmente. Los esbozos muestran una entidad, un ser reptiliano del tipo iguana ligada a su hombro derecho, y también un campo de energía gris oscuro verdoso que rodean su aura, que es realmente el cuerpo de energía ofuscada por una entidad reptiliana, de 4 dimensión que manipulaba desde dentro a su marido. Lo estaba usando como portal orgánico para alimentarse de energía sexual. M también notó otras cosas que descubrió al hacer su propio trabajo de sanación energética, así como rastrear el origen de las entidades reptilianas, a través de un tipo de tecnología extraterrestre, cajas holográfica. Y cuerdas energéticas facilitando el acceso y vampirización interdimensional energía del anfitrión y sus asociados durante las relaciones sexuales. También quisiera añadir la percepción de un clarividente francés de cómo ciertas entidades extraterrestres se acoplan al campo de energía humana y desplazan la energía de su sistema conectándose directamente con ciertos chakras y vampirizando el ser humano a través de estos centros de energía. Experiencia de M. Vi esa forma de iguana energética sobre el hombro derecho de mi exmarido cuando estábamos teniendo sexo. Había también una forma cúbica blanca energética que estaba detrás de esa entidad reptiliana. Yo podía claramente ver y sentir la forma cúbica blanca, pero no con los ojos físicos. Durante ese momento de intimidad con mi marido, él se volvió muy robótico y mecánico. Yo estaba reclinada en el borde de nuestra cama y mi marido estaba sobre mí teniendo relaciones sexuales conmigo a medida que eso sucedía. Entonces también vi inmediatamente un reptil gris, envuelto en niebla que hizo su aparición detrás de él. Podía ver al ser reptiliano y, a continuación, podría ver su contorno alrededor del cuerpo de mi marido. Era como si esa cosa repulsiva estuviera esperando el momento adecuado para tomar el control de mi marido, simplemente entró y sobrepasó la conciencia y el cuerpo físico de mi marido durante el acontecimiento del orgasmo, vampirización máxima de la energía sexual de ambos. Fue muy espeluznante. Después de que todo esto sucedió, mi marido se volvió muy robótico en la medida en que él metódicamente intentó terminar de tener la relación sexual. Inmediatamente me senté y dije, ¿qué es eso? Mientras apuntaba directamente a la forma reptiliana sobre su hombro derecho. También aparté a mi marido inmediatamente. La entidad reptiliana se sorprendió de que pudiera verla. Se movió hacia atrás y comenzó a desvanecerse de una manera aturdida e irritada. Parecía irritado y sorprendido de que lo estuviera viendo. Este suceso fue uno de los varios casos que incluyeron evidencias que me ayudaron a descubrir y arrojar luz sobre la realidad y la verdad traumatizante de que mi marido no era solo un adicto al sexo que estaba actuando sexualmente en los últimos 20 años de los 23 años que llevábamos casados. También percibí que él era un portal orgánico poseído por un ser reptiliano, por un ser demoníaco y era conducido por lo que yo llamaría una interfaz demoníaca reptiliana o un injerto holográfico reptiliano y otros vampiros sexualmente depravados. Nunca más tuve relaciones sexuales con él después de este evento del que fui testigo. También descubrí muchos detalles perturbadores sobre sus comportamientos sexualmente depravados y eran bastante sádicos en su naturaleza. Él fue impulsado por una necesidad de violar a los demás sexualmente sin que ellos lo conocieran, de maneras que serían muy invasivas y perturbadoras si supieran lo que él estaba haciendo. La forma en que almacena memorias también está vacía de sentimiento, afecto, cariño o nostalgia. Son memorias basadas en hechos y muy pocos detalles que incluyen memorias emocionales de eventos significativos. Una memoria robótica sobre el sexo es dominante sobre él. Más tarde, en una meditación, después de que este evento de la aparición del reptil ocurriera, estaba tratando de entender lo que había visto, así que pregunté sobre lo ocurrido en mi meditación y pude ver los acontecimientos y la dinámica de cómo todo aquello sucedió.
Vi varias situaciones en las que mi marido estaba haciendo cosas que permitieron la entrada de esta entidad reptiliana y otras entidades y algunos tipos de tecnologías extraterrestres que entraron en su campo de energía y dominaron por completo su cuerpo, convirtiéndolo en un portal orgánico. De varias entidades, la principal entidad y la tecnología que estaba conectada o conectada al reptiliano que vi por encima del hombro de mi marido y que realmente había contratado, fue algo que sucedió en un club de striptease. Me fue mostrado, vi la escena entera de cómo mi marido adquirió este huésped reptiliano, cómo pasó a ser un huésped de una entidad y la tecnología relacionada que fue implantada en él. Lo parasitó esta entidad demoníaca por su experiencia con una stripper en un club nocturno, donde también tuvo servicio sexual de una prostituta. Como estaba todo brumoso en este acontecimiento particular, la stripper estaba sobre él y en su regazo y que la servía sexualmente e inclinó su cabeza hacia atrás y su campo sexual abrió para arriba muy extensamente directamente sobre y encima de su cuerpo e incluso sobre el propio sitio del evento. El campo se abría en la forma de lo que parecía un gran cono del tipo reloj de arena que estaba girando un poco a medida que ese campo se abría hacia arriba. Vi que el separador había obtenido algunas de estas conexiones con muchas entidades de reptil de sus experiencias de la infancia y muchos de ellos eran entidades, extraterrestres y seres demoníacos, y otras cosas de miedo a la que estaba conectado, fijado o contratado a muchos hombres depravados. Sexualmente a la quien había servido con su depravación sexual y la atmósfera de la transgresión sexual en la que trabajaba. También sabía que algunos de ellos estaban activamente dirigidos por y estaban conectados a algo fuera de ella también. Yo podía ver claramente que había algo que funciona a través de ella y que la conducía desde fuera de su campo. Era un tipo de tecnología reptiliana que estaba muy unida a él y su campo áurico e incluso cubriendo el lugar del club pude ver la tecnología que estaba allí con el propósito de vampirizar energía vital de todas las personas a la que se le proporcionan servicios sexuales en estos antros de PR. Prostitución. Y cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre-mujer, anda por lugares áridos, buscando reposo, y no lo encuentra. Entonces dice, volvemos a mi casa, de donde salí. Y, volviendo, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y lleva consigo otros 7 espíritus peores que él y, entrando, en el hombre-mujer, su antiguo e irresponsable hospedero, habitan allí, y son los últimos actos de ese hombre-mujer peores que los primeros. Así será esta mala generación. Mateo 12, 43 a 45 Vi una especie de espacio redondeado, una nave interdimensional, invisible al ojo humano, que estaba colocada directamente arriba, encima del club de striptease. Vi a mi marido y otros físicamente en el club cometiendo estos actos. También vi la tecnología que estaba siendo usada para succionar la energía de esas personas que eran susceptibles a estos tipos de procesos adictivos y sexualmente depravados. Esta nave y su tecnología revoloteaban por encima de todo y estaba allí con el propósito específico de chupar la energía de las personas que frecuentaban el lugar. Lo mismo ocurre con moteles, lugares donde la energía sexual de las parejas es absolutamente vampirizada por naves interdimensionales reptilianas estacionadas sobre estos lugares. Las cosas que sucedieron en mi matrimonio fueron muy traumáticas y al mismo tiempo interesantes. Cuando miro todo ahora retrospectivamente, desde la distancia, veo que algo mucho más oscuro estaba sucediendo y está afectando a muchas personas en todo el planeta. Tenía 2 relaciones de tipo mordisco de amor extranjero y sobre todo el lado negro Cupido, las relaciones que eran muy traumáticas. Y casi experiencias difíciles de pasar. He hecho mucho trabajo ahora para resolver mis traumas no resueltos. La primera relación fue corta, menos de 2 años, una boda en mis 20 años con un psicópata, que atraje a mi experiencia. Ahora estoy en el duro proceso de divorciarme después de 23 años. Él no es un psicópata, pero tiene una vida fragmentada y ha sido un fraude. Percibí quién realmente estaba siendo y lo que realmente estaba sucediendo en todos estos años. También fue extremadamente educativo, instructivo y me proporcionó la apertura de mis ojos y la iluminación por mi testimonio de la situación vivida. Vi y experimenté un nuevo nivel de algunas de las cosas oscuras que están sucediendo en el mundo en este momento. Aprendí que a esas entidades parasitarias no les gusta ser vistas y percibidas por lo que realmente son y por lo que están haciendo. Ver todo esto parece ser una de las maneras más fáciles de transformar y trascender su capacidad de influenciar nuestras vidas. Una de las cosas que me sorprendieron sobre todo eso es el aspecto de la dimensionalidad de ello. Hemos sido condicionados a ver y percibir los aliens y los fenómenos UFOs de una forma que es realmente bastante engañosa y limitada. Ayuda terapéutica y recuperación,
estoy trabajando diariamente para curarme y ser más entera y auténtica y seguir adelante con mi vida. Esto no significa que no haya una cantidad significativa de daños innecesarios. Estas entidades y sobre todo el lado negro de Cupido y la manipulación de todas las agendas, engañosas que van junto con ella en un nivel muy práctico, van en conjunto. Yo no lo veo como una gran lección espiritual que aceptamos antes de venir a la Tierra, que está destinada a hacer de alguna manera mejor o más fuerte a través de ser traumatizado a través del sufrimiento de algún tipo. Lo veo como una molestia, son parásitos y depredadores que están presentes en este ambiente, hay que mantener los ojos abiertos y actuar para evitar ser mordidos, vampirizados, perjudicados o distraídos por ellos. Estas experiencias han creado mecanismos de supervivencia en mí que me han vuelto más vulnerable y susceptible de ser objeto de este tipo de abuso en mis relaciones. Mi naturaleza es ser altamente empática, compasiva y abierta, y los puntos ciegos que esos primeros traumas creados me han convertido en un blanco fácil, a mi parecer. A través de la terapia he sido capaz de procesar un montón de patrones de respuesta automática que no era consciente que tuviera. Los resultados han sido sorprendentes y confirmables a través de situaciones reales. Durante una terapia de hipnosis descubrí que tenía 2 memorias solapadas, fui víctima de abuso ritual alrededor de los 3 meses de edad. Esto sucedió mientras yo estaba al cuidado de una niñera que me estaba prostituyendo a una persona del clero en Raleigh, Carolina del Norte. Esta experiencia es parte de la razón por la que soy capaz de percibir las cosas ahora. Fui víctima a una edad muy temprana de esta fuerza parasitaria, demoníaca. El abuso ocurrió 2 veces porque mi madre altamente intuitiva, que tenía 19 años en la época, rápidamente percibió que algo iba mal y me sacó del cuidado de esa persona. Después de que la memoria surgió en la terapia, mis padres confirmaron que habían intuido que algo estaba fuera de lugar con esta niñera y notaron que me había enfermado y había cambiado después de estar a su cuidado por solo unos meses y sabían que tenían que sacarme de sus cuidados. Yo no entiendo por qué fui objetivo en una edad tan temprana, algo dentro de mí sabe que esto no es solo imaginación. Hay razones o circunstancias detrás de las cuales las personas son avisadas. El color del campo áurico en torno a su exmarido es de color verde oscuro. Era su color natural o solo cuando el reptiliano estaba acoplado a él. El color de la energía del reptiliano era azul eléctrico y estaba en el hombro derecho de mi marido y eso es lo que vi por primera vez. Apareció allí y entonces supe que había esta caja blanca, cúbica detrás de ella. La forma del reptil del tipo iguana en su hombro derecho permaneció allí sobre su hombro pero comenzó a desvanecerse mientras que esta entidad oscura, verde-gris del reptiliano se mostró más arriba. Surgió también ligeramente a la derecha y, a continuación, parecía entrar en el cuerpo de mi marido detrás de él. La forma oscura, verde-gris detrás del cuerpo de mi marido en la ilustración es realmente la entidad que arrojaba sombras sobre mi marido en lo que parecía un campo de energía. Yo podía ver a esta entidad reptiliana en su totalidad y la parte que se fusionó con mi marido era menos fácil de ver, pero yo todavía podía verlo y la parte que era mayor que mi marido es lo que parecía un campo áurico sobre el cuerpo de mi marido. Era una entidad de apariencia reptiliana y estaba realmente entrando en el cuerpo de mi marido, animando el cuerpo de mi marido con mucha dificultad. Yo sabía que mi marido ya no estaba tan pronto como esta entidad empezó a llevárselo o sea, hacia dónde fue la conciencia de mi marido. Tal vez estaba fuera de sí y no era consciente de ello en la medida en que fue sucediendo. Le pregunté si tenía algún recuerdo de lo que le sucedió ese día y dijo que recuerda que eso sucedió a causa de mi reacción, y el hecho de que lo hice salir de mí. Pero dijo que no tiene memoria de lo que estaba pasando con él. Para mí, era obvio que estaba siendo llevado y aspirado por esa entidad reptiliana para lo que sería un breve periodo de cerca de 3 a 5 minutos. Yo también sabía de alguna manera que esta entidad no podría estar aquí, en nuestro mundo o atmósfera mucho más tiempo que 3 a, quizá 17 minutos como máximo en un evento. Yo sabía que el ser reptiliano estaba continuamente ligado a mi marido en su vida diaria, pero ella permanece fuera de la esfera, de los sentidos, humana conduciendo sus comportamientos, las adicciones y las opciones, libre albedrío. Sin embargo, esta entidad no podría estar aquí en su forma física energética durante mucho tiempo. No sé cómo lo sabía, solo sabía que era así. La entidad, en su forma energética, era un poco mayor que el cuerpo de mi marido al menos y el contorno verde-gris alrededor del cuerpo de mi marido que se parece a un aura era la parte de la entidad reptiliana que se extendía más allá del cuerpo de mi marido, tomó el control sobre él. Yo podía ver a toda la entidad en su forma de energía energética, pero es difícil dibujarlo en la medida que era transparente y simultáneamente multidimensional.
Yo también sé que esa entidad me despreciaba y dirigía su rabia hacia mí a través de mi marido a veces. Esta es otra cosa interesante que sucedió alrededor de eso. No fue mucho tiempo después de este evento que descubrí lo que estaba pasando con mi marido, que insistí para que él abandonara nuestra casa. Yo estaba de acuerdo en permitir que él hiciera un año de terapia antes de decidir si debería o no divorciarme de él. Sin embargo, no le permitió que volviera más a nuestra casa desde el día en que salió. Un día o dos después de que le pedí que saliera, tuve un sueño donde esas entidades fueron muy agresivas y brutalmente tratando de violarme por el ano. En el sueño yo sabía que ellos no podían realmente tocarme, pero ellos querían que creía que ellos podrían. Ellos estaban tratando de hacerme un orgasmo físico y los bloqueé y los desconsideré. Yo no les doy ninguna energía de cualquier tipo, ni siquiera la rabia. Yo simplemente vi que ellos se fueron, partieron. Parecía que este era un último esfuerzo de su parte para recogerme o para castigarme o para mostrarme quién era el que mandaba y controlaba. Sabía que despreciaban el hecho de que podía bloquearlos. Yo también podía sentir que ellos sabían que si mi marido no estaba físicamente viviendo conmigo, ellos tendrían menos oportunidad de acceder a él a través de él en el futuro. Yo sé que todavía tengo que ser consciente y estar siempre en guardia para que así estos seres reptiles no encuentran una manera de amenazarme y atacarme. Vigilad y orad, para que no entréis en tentación. En realidad, el espíritu está listo, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Muchas veces cuando hago sesiones con personas y uso métodos hipnoterapéuticos, y veo el cuerpo energético, puedo ver un gran número de cosas, extrañas formas de implantes de serpientes, pulpos, medusas, o parásitos del tipo insecto que actúan como seres vivos y que se alimentan de la energía interna del huésped. La mayoría de ellos parecen conectar, tiene como costumbre frecuentar moteles y clubs de alterne, revise sus comportamientos. La área sacras, genital o del plexo solar. O pueden conectarse en la parte trasera de los hombros, cuello e incluso en el corazón. He encontrado en los bosquejos que hice cómo la tecnología alienígena que vi sobre el club de striptease parece trabajar puede ser más confuso que útil en la medida que lo hice durante mi meditación para ayudarme a recordar los detalles de lo que estaba viendo. El club físico real se representa en la parte inferior del dibujo. Parece una constelación porque esta tecnología estaba conectada a muchos establecimientos similares al club de striptease que realizaban, apoyaban a succionar energía y se ligaban en la misma constelación de patrones de comportamiento humano. Las cosas colocadas por encima de estos lugares están cada una en diferentes áreas dimensionales o niveles dimensionales y tenían funciones específicas. El mismo tipo de ser reptiliano que estaba conectado y parasitando a mi exmarido era el tipo de entidad reptiliana que estaba sentada dentro de la nave y era muy mecánica y robótica ejecutando lo que estaba sucediendo en la tecnología dentro de la nave. Sé que solo porque he visto esta tecnología de esta manera no significa que realmente exista allí, y podría ser una dinámica energética de algún tipo holograma diseñado de alguna manera. También sé que podría realmente estar allí de alguna manera. Creo que esto puede representar cómo la propensión a la desviación humana es creada, manipulada, controlada, animada y continuada en los comportamientos humanos, de alguna manera a través de una influencia externa o interferencia de seres que no somos conscientes de forma significativa todavía. Lo que estaba ocurriendo, en el nivel inferior del embudo estaba definitivamente sucediendo como en una gran corporación, como un gran banco. Él estaba jugando fuera o había jugado físicamente algo y la arquitectura de donde estaba jugando fuera importaba. Los hombres y las trabajadoras del sexo, prostitutas, parecían más como esclavos y zombies, ultras controlados por esas entidades. Era un molde de algún tipo o ajustado para la tecnología que estaba drenando e induciendo comportamientos humanos en el mundo físico. El entrenamiento estaba sucediendo, estableciendo y normalizando exageraciones, depravadas desviaciones de la sexualidad. Esbozo de cómo la energía sexual vampirizada es capturada por los reptilianos patriarcal, que no es realmente humano o puede ser desviado más allá de lo que es el comportamiento natural humano. Ejemplo de afirmación para eliminar y alejar de su experiencia el ataque de entidades alienígenas hiperdimensionales. Me dirijo a todo lo que me perturba diciendo, tú no tienes ningún poder sobre mí, sal para siempre de mi vida, mi verdadero ser interno, mi alma, te elimina, te expulsa. Y manifiesta la perfección en este mismo instante y para siempre. Al hacer una oración o afirmación utilizada en mayor o menor medida, el poder creativo de nuestra esencia divina y el poder del verbo, la palabra, que es una ley universal inmutable, todos los seres,
tienen que obedecer. Si siente necesidad, repita por 3 o 9 veces la oración, lo que ayudará en mayor potencia el decreto. Este ataque arconte acabó con su matrimonio y previó el verdadero amor evitando conectarse entre sí. M encontró que algunos de los planes de las grandes empresas altamente corruptas estaban en su comunidad, con el fin de implementar tecnologías de control mental aún más perjudiciales para zombificar aún más al público de acuerdo con estas empresas de crimen organizado. Todo bajo el pretexto de implantar una tecnología verde de energía más eficiente. Algunos de estos detalles, nombres, lugares y eventos deben dejarse fuera debido a su nivel de amenazas y ataques psíquicos sobre ella y su familia. Ella ahora cree que el descubrimiento de quién y lo que realmente estas grandes empresas, y sus títeres anfitriones reptiles, se ha llevado a que sea sistemáticamente dirigida por su marido fácilmente manipulado, poseído. Hay una increíble cantidad de información obtenida y nuevas tácticas que M está dispuesta a compartir, para que otros también pueden despertar de su letargo y la ignorancia y conectar con su poder divino y lo utilizan para neutralizar estas infecciones arcónticas y tóxicas que tienen muchas posiciones de control en nuestro planeta. Para resumir, los tópicos que discutiremos juntos son los siguientes: la realidad de las tecnologías extraterrestres UFO, alien, arcontes que suelen manipular, vampirizar, parasitar a una persona con la posesión de entidades reptilianas y de otro tipo. Bancos, clubs de striptease, servicios de salud social y mental, el caballo de Troya de las tecnologías verdes para implementar tecnologías y agendas nocivas y obtener más control. Constelación de arquetipos, que forma parte de la programación para los clubes de striptease. Esto incluye arquetipos negativos del padre, comportamiento sexual desviado y depravado, la falta de respeto por lo femenino y la normalización y aceptación de esas falsedades por la conciencia de las masas ignorantes y fácilmente manipulables. Ataques psíquicos cuando usted revela la verdad. Terrores nocturnos, sueños repetitivos, control negativo, perversiones, violencia y temas de burla. Ataques psíquicos sobre los seres queridos para ser manipulado o incluso parasitado como represalias por su búsqueda para su evolución y verdad espiritual y aumento de conciencia. Aumento de los ataques para evitar encontrar un verdadero compañero o alma gemela o una relación de amor sano y respetuoso. Los rasgos psicológicos y conductas de las personas que perciben son ofuscados por las entidades del tipo reptiliana, incluyendo los cambios que ocurrieron en su marido después de que él fuera poseído por una entidad reptiliana y vampirizada. Datos más profundos y conexiones que M descubrió después del shock y trauma tras el descubrimiento de que su marido estaba poseído y la disolución de la boda. Me di cuenta mucho más desde nuestra última interacción. Cuando miré hacia atrás sobre todas mis experiencias, incluyendo algunas que yo no había percibido, me di cuenta de que todas estaban conectadas. Me quedé tan traumatizada después de descubrir lo que estaba pasando con mi entonces marido que no podía procesar tanta información en ese momento. He documentado mucho de ello y las piezas empezaron a unirse de manera mucho más clara y de manera más coherente. Una cosa que había documentado era sobre la caja blanca que percibía estar detrás de la iguana en el hombro de mi marido durante nuestra última relación sexual. Eso estaba conectado a algún tipo de tecnología que producía obsesión en él y que había cogido en un bar en Nueva Orleans. Mi visión de este acontecimiento ocurrió después de que vi a la entidad reptiliana ofuscar en su aura. Lo vi cuando estaba empezando a percibir todo y mucha información llegaba al mismo tiempo. Este evento particular fue tan extraño, su conciencia parecía estar aniquilada. La caja blanca estaba conectada con magia negra o hechicería de algún tipo. Ahora estoy empezando a ver la magia negra, el tipo de vudú, satánico y demoníaco conectado a todo esto. Lo que he visto y percibido sobre esto es cierto y no pienso que las personas o entidades detrás del sistema arconte quieren que la gente vea la verdadera realidad de lo que sucede cuando están parasitados y lo que están haciendo. Imágenes proporcionadas en la primera entrevista sobre la tecnología de embudo de cosecha de energía por encima de club de striptease. La tecnología fue ligado en muchos clubes de striptease y otros establecimientos basados en la adicción sexual e incluso los adictos y los individuos depravados. Ese donde quiera que estaban. También la alimentación principal de la tecnología de reptil se drena a través de la perversión sexual. En lo que se refiere a lo que se vio con clarividencia sobre el edificio de striptease, otra persona sensible a la energía me escribió y comentó: yo vi los tipos de iguanas, los tipos de reptiles y entidades demoníacas con tentáculos a menudo. Es muy sorprendente lo que dice sobre los cables electrónicos destinados a atacar los puntos vulnerables de una persona. Sobre la estructura del tipo de la campana cónica,
Muchas veces sentí y vislumbré un lugar de estructura cónica cubriendo toda mi casa. En la exploración de campos energéticos, descubrí que esa era una nave espacial que pasaba por encima. Algunas formas de ondas de energía desconocidas forman esa estructura. La arquitectura era casi como una pirámide de base circular, con grandes piezas circulares concéntricas yendo hacia arriba con un tamaño decreciente hacia el ápice. Principalmente eso sucedió en los tiempos en que percibí un fuerte ataque llegando. Descubrí que el ángulo de la inclinación y la luz surgen en esos asuntos. Así como el ángulo de inclinación de las pirámides es importante, el ángulo de inclinación del cono o del embudo es importante y ese ángulo de inclinación también se combina perfectamente con la arquitectura involucrada aquí. Creo que la magia negra y la brujería puede ser utilizada por la arquitectura de la construcción debido a un campo toroidal que se ajusta perfectamente en este edificio. La cúpula en la parte superior de esta estructura es significativa y está conectada a otras estructuras en forma de cúpula. Parece relacionado con el uso de una luz artificial. Todo lo que está sucediendo aquí, no está sucediendo solo en esta área. Está vinculado a otras áreas y está conectado con agendas mucho más grandes. Esbozo de cómo la energía sexual vampírica es capturada y recogida por los reptilianos a través de su tecnología. En última instancia, esto parece ser sobre el control, usando, manipulando, desviando y destruyendo a los seres humanos, individuos y arquitectura en forma de cúpula sociedad como un todo y sobre destruir la sexualidad humana normal y sana en todos los niveles posibles. Las fuerzas arcónticas, demoníacas, los reptilianos y otras entidades hiperdimensionales ligadas a eso están haciendo todo lo que pueden para mantener a los seres humanos confusos, en la oscuridad e inconscientes para que puedan seguir alimentándose y vampirizando nuestras energías. Ataques psíquicos, pesadillas, los ataques psíquicos que se produjeron después de la publicación del primer artículo sobre lo que vi en el club fueron los más significativos que haya experimentado nunca. Nunca había tenido terrores nocturnos antes, sin embargo, mi hijo más joven y yo también nos quedamos muy asustados con seres sombra o algo de pie junto a nuestra cama. Algunos de nuestros terrores nocturnos incluyeron sueños sincronizados donde teníamos el mismo sueño cuando despertábamos gritando. Mi hijo más joven también tuvo sangrado de nariz 2 veces y nunca lo tuvo antes. Conseguimos sobrellevar todo esto, todo pasó después de unas semanas. La sexualidad humana es muy poderosa, es el principal atributo divino de la humanidad, la capacidad de crear vida. Las fuerzas de las tinieblas, usan el desvío y la perversión de los comportamientos sexuales y la irresponsabilidad de las personas, hombres y mujeres, el comportamiento sexual flojo y permisivo para destruir a las personas y evitar que el verdadero potencial espiritual del ser humano se realice, a través del sexo basado en el amor y el respeto mutuo. No hay comparación cuando la sexualidad sagrada es honrada, realizada y conocida de forma sana, tanto física, como psíquica y espiritualmente. Las formas inferiores de sexualidad son obviamente repulsivas, bajas y degradantes para cada persona involucrada y envuelve la vampirización de la energía sagrada de la sexualidad humana por estos seres de las tinieblas. Estas fuerzas de las tinieblas funcionan con mucho éxito con personas que ignoran la verdad de su propia esencia divina, con personalidades narcisistas, egoístas, materialistas, sin conciencia de lo sagrado, personas promiscuas, irresponsables o con función de psicopatía, como es el patrón actual del comportamiento de la mayoría. Los psicópatas son seres donde el alma no entró completamente o que la dejó por algún motivo y las entidades parasitarias, arcónticas entraron y tomaron el cuerpo completamente y los usan para contaminar y alimentarse de los sexualmente irresponsables. Percibí que la entidad reptiliana que poseía a mi marido emitía una sensación demoníaca, sucia y puramente sádica, emocionalmente vacía, cruel, muy fría. Sin empatía las entidades consiguen ser huéspedes y acostumbran a alimentarse de la energía sexual, de las emociones negativas, como la rabia, el odio, los celos, la envidia y el sufrimiento de las masas de seres humanos que se dejan corromper por el sistema arconte. Implantes, ubicación de chakras, conexiones y entidades reptilianas. La entidad de reptil que parasitó a mi marido era más alta que él, estaba enchufada en la espalda de mi marido en el área del tercer chakra, cardíaco, el anahata, y también encajaba y se conectaba en otras áreas siempre que él quisiera. Los reptilianos que poseen, a menudo se enchufan en el tercer chakra o se centran en la espalda del ser humano poseído. La iguana, que estaba en el hombro, era más como una señal de neón o un marcador anunciando la llegada de la entidad reptiliana.
Estaba de alguna manera conectado a la tecnología o era como la tarjeta de llamada o la señal de neón para la propia tecnología. Era una especie de marcador anunciando la tecnología de la entidad reptiliana que lo poseía detrás. El reptiliano en el interior de la nave espacial sobre la forma del embudo y el club de striptease era más gris y más musculoso. Estaba sentado delante de esas pantallas sistemática y metódicamente observando y monitoreando lo que estaba surgiendo en ellas. Cuando una persona es parasitada por esos reptilianos, en algunos casos, también se conectarán a esta tecnología y por lo tanto son vampíricos. Esto permite que sean monitoreados y observados a través de estas pantallas. Sus acciones, emociones, deseos y pensamientos. Los parasitados son influenciados y conducidos por la tecnología o implantes conectados a asistir a los prostíbulos, burdeles y estar infectados por prostitutas, todo para alimentar a estas entidades parasitarias que a su vez alimentan a sus Aids Arcontes. Tuve dos experiencias en las que una tecnología alienígena aparecía en mi habitación por la noche. Una de ellas era un mecanismo en forma de orbe, de esfera o energía que flotaba en mi puerta y mi habitación. Era azul y blanco y parecía una tecnología flotante. Tenía el tamaño de una pelota de playa de tamaño más pequeño. Pulsaba de forma digital. Tenía cuadrados que se encendían en agrupaciones y patrones aparentemente al azar. Esta esfera u orbe lanzó varias líneas etéricas similares, se conectaron a mi hombro derecho. Esas líneas estaban haciendo lo que parecía ser algún tipo de trabajo de reparación mecánica en mi hombro. Fue lo que, en primer lugar, percibí al despertar porque me dolía, me desperté por el dolor. No había nada de malo en mi hombro, no sentía que fuera malévolo. Sin embargo, no estaba segura de lo que era ese objeto, estaba despierta mirando la bola luminosa que flotaba en mi habitación. Tardó un poco de tiempo para desaparecer. 1RB visita el cuarto de M. La imagen es un detalle de cómo la parte superior e inferior de esta esfera tenía algún tipo de energía eléctrica aparentemente saliendo de esas áreas. Otra cosa que vi una noche fue un enorme disco multidimensional pulsante, como un disco en forma de disco de hockey. Era enorme, parecía etérico holográfico y no un objeto físicamente material. Era definitivamente multidimensional y se expresaba en varios niveles diferentes simultáneamente. Entró en mi habitación por el techo. Comenzó en el borde del techo y luego se movió sobre mí mientras yo estaba acostada en mi cama. Este disco pulsó dentro y fuera del área del techo. Estaba cambiando continuamente de tamaños y tal vez de niveles dimensionales y diferentes expresiones de tiempo parecían estar también. Se quedó así mientras pulsaba sobre el área del techo directamente encima de mi cama. Yo estaba despierta, me senté y encendí la luz para ver lo que estaba pasando. Al hacer esto, pude ver esas formas de energía rectangulares blancas a mi izquierda mientras se alejaban de mí. Pensé intuitivamente para mí mismo: son arcontes, entonces encendí la luz. En cualquier caso, podría ver a través de él y se estaba transformando y pulsando dentro y fuera exactamente encima de mí con mucha claridad. Entra y salió del techo de forma digital y pude ver pequeñas aberturas cuadradas por todas partes entrando y saliendo también. Este no pasó sentimiento benevolente y parecía un poco malévolo o frío y neutro. Ambos, el orbe mencionado anteriormente y este disco, estaban literalmente allí en la sala. Yo estaba bien despierta, con la mente clara y vi a los dos con mucha claridad. Lo que estaba ocurriendo con este disco era tan dimensional que parecía realmente cambiar la ubicación del techo físico real un poco mientras pulsaba, algunas áreas del techo de repente estar muy cerca de mí y entonces otros puntos estaban más distantes. Casi había una calidad musical en la forma en que él pulsaba y creo que pareció pulsar solo porque se estaba expresando en varios niveles dimensionales diferentes, todo de una vez. Las pequeñas aberturas cuadradas, todas de tamaños variados, parecían ser aberturas para algún lugar o cualquier otra cosa de algún tipo. También estaban saltando dentro y fuera de ese disco. Las personas que están poseídas por el anfitrión o reptil, entidades demoníacas, arcontes y demás entidades pertenecientes a la corporación, seres hiperdimensionales, se fusionan mentalmente y completamente con dichas entidades. Esto puede ocurrir esporádicamente, donde la entidad viene completamente y toma el cuerpo y la conciencia de su huésped humano para un propósito determinado, vampirizar otros seres humanos sin conciencia, y luego vuelve a esconderse dentro de la persona después de que el acto esté completo. Si usted mira a los ojos de la persona, verá oscuridad en los ojos de esta persona, sus ojos de repente aparecerán muy predatorios, vacíos,
crueles. Esto es más fácil de ver en momentos en los cuales hay comportamientos agresivos y actos de violencia y durante ciertos actos sexuales donde no hay hay. Y amor, respeto y responsabilidad. Un hombre o mujer actuando bajo la influencia de parásitos será sustituida su conciencia y tendrá muy pocos recuerdos del acto después del hecho. Tendrán una memoria limitada, distorsionada o inexistente de lo que hicieron. La mayoría de las veces, estos actos son cosas que se consideran de naturaleza reptiliana, demoníaca, satánica, pues son completamente pervertidas y no naturales. Uno puede saber que actuaron de una manera, pero si solicita detalles o la perspectiva de lo sucedido, a menudo tienen una memoria vaga o ninguna visión o la memoria verdadera. Ninguno de ellos puede describir de forma coherente lo que ocurrió. Creo que esto es lo que está detrás de muchos actos sádicos, crueles, depravados, y maléficos, como se ve en tiroteos con gran número de víctimas y el comportamiento de los psicópatas. La gran mayoría relatan que escuchaban voces que les obligaban a matar y que después de haberlo hecho no daban nada. Los parasitados son conscientes de las otras personas que también están poseídas por entidades malignas. Abyect 1, ver vídeo sobre Susan Reed, fue asesinada tras haber descubierto esta realidad hiperdimensional. El libro de Susan Reed, Los ladrones de cuerpos, habla sobre el sistema interdimensional y físico de la red de anfitriones reptilianos que se involucran en todo tipo de ataques contra personas para neutralizar, perturbar, corromper, poseer o matar. Estos parasitados, portales orgánicos, tienen mal olor corporal, las feromonas humanas naturales parecen ser afectadas. Esto es algo que he señalado en mi experiencia personal con mi pareja, que había sido atormentado y fue sede de una entidad reptil. Muchos años antes de que yo fuera consciente de la posesión, noté que, olía mal, tenía un olor extraño y repulsivo. Ahora creo que cuando él olía peor, estaba directamente relacionada cuando la entidad reptiliana tenía mayor control de su cuerpo y lo llevaba a tener comportamientos extraños a través de él. Noté una amplificación de comportamientos misóginos muy profundos y que no eran nada sutiles. Noté que perdí de forma intuitiva mi confianza en mi pareja y no tenía idea de por qué. Yo no podía ser tan abierta con él como yo había sido naturalmente antes de que él fuera anfitrión de una entidad reptiliana. Ahora sé por qué todo esto estaba sucediendo y no tengo dudas de que la posesión y esas experiencias de encontrar lo repulsivo están directamente conectadas. No entiendo el comportamiento de las feromonas en el proceso, pero no tengo dudas de que químicamente algo cambió en él en correlación directa cuando fue poseído por esta entidad reptiliana. Las emociones crueles y sádicas, son indicativo de la agenda y la posesión de la entidad parasitaria, es más, se amplifican cuando se está bajo el influjo de dichas entidades. Las personas parasitadas llegan a tener una inclinación por la frialdad, la crueldad, sadismo, masoquismo o pueden no ser conscientes después de haber sido poseído. Esta tendencia a hacer cosas malignas, depravadas, disfrutar del sufrimiento de los demás, ningún rasgo de empatía, afecto o repulsión humana son amplificadas. Muchas veces, al final de mi matrimonio, cuando me acercaba a mi marido y especialmente si me acostaba a su lado, me sentía como si me estuviera ahogando y tenía que hacer un gran esfuerzo para respirar profundamente. Parecía como si algo pesado empujaba mi pecho limitando mi capacidad pulmonar. Esto era un gran aviso de que algo no iba bien o cuando estaba en un estado vulnerable cerca de mi entonces marido. También he sido testigo de la envidia en varios niveles. Era una sensación constante y enormemente destructiva y maligna. Fue una de las primeras cosas que recuerdo de testificar en mi entonces marido después de que fuera poseído. Las cosas que son más a menudo los desencadenantes de la envidia también son cosas que las entidades reptiles más temen y desprecian. Estas son cualidades o expresiones que son los aspectos creativos de un verdadero ser humano. Las cualidades, los aspectos creativos son una parte natural de la verdadera naturaleza del ser humano divinamente dotado. Cosas como la creatividad receptiva y el poder creativo poderoso, la autenticidad y la capacidad de auténtica sintonización emocional y espiritual, entusiasmo y reverencia por la vida y capacidad profunda para el amor y para conocer nuestra propia divinidad. Los rasgos en la personalidad de mi exmarido que cambiaron y se acentuaron cuando estaba infectado fueron los siguientes: aumento de la misoginia, odio a lo femenino, solo ven a la mujer como un objeto. Disfrutar del dolor al atormentar a los demás emocional o sutilmente de maneras confusas, comportamientos sutiles y extremadamente agresivos. Siempre que yo aparecería inesperadamente o sorprendía a mi exmarido en un lugar que él no esperaba verme, ni siquiera me reconocía por un momento.
Si me salía fuera de nuestros parámetros de relación rutinaria, él visiblemente se confundía y perturbaba. Yo podía ver que él estaría muy afectado por eso y me di cuenta de que, y especialmente, sus expresiones faciales y movimientos oculares, eran muy forzadas, le costaba interactuar conmigo. Eso fue muy extraño. Esto también es indicativo de alguien que está parasitado y compartimentado en todos los aspectos de su vida. Vídeo sobre el tema, Abject 2 extraído del sitio original, http://tot3126.com.br/vampirizacao-pelo-sexo-manipulacao- de hospedeigasos-reptilianos http://matrixholográfica.blogspot.com/2018/05/vampirización por el sexo manipulación HTML